Estamos en proceso de plastificar nuestro planeta. Resulta muy difícil encontrar un lugar libre de plásticos. Si no abordamos esta crisis global, la falta de servicios de recogida de basura para 2.000 millones de personas, será imposible revertir el problema de los residuos plásticos marinos en un futuro próximo. Necesitamos una estrategia global, algo que brilla por su ausencia, y eso es lo más aterrador. Tenemos que asegurarnos de que el plástico sea valorado por sus aplicaciones, pero también como materia prima. Es un recurso demasiado valioso para tirarlo. Pensemos en esto. Hemos descubierto un montón de planetas, incluso exoplanetas. Hemos descubierto sistemas interestelares y en ninguna parte hay vida. ¡Qué afortunados somos! ¡Qué milagro! ¿Y vamos a destruirlo todo con plástico? ¡Parad! Hemos producido tanto plástico que con él podríamos envolver todo el planeta una vez y media. Leiden al amanecer. Una soleada mañana de otoño en la costa holandesa del Mar del Norte. El activista medioambiental Merain Tinga se dirige al mar. En bicicleta, por supuesto, como es lo correcto y apropiado en Holanda. Siempre lleva con él su tabla de surf. Y no es una vieja tabla de surf cualquiera. Esta está hecha de residuos de plástico. Tinga adora el surf. Estudió biología y ahora es un artista y activista independiente que lucha contra un oponente aparentemente invencible: los residuos plásticos. Tinga surfea con su tabla y un mensaje. Me llaman el surfista de la sopa de plástico, porque hago surf con tablas fabricadas con plásticos de la basura, hechas de sopa plástica, y las uso en mis campañas. Esta tabla está hecha con pequeñas botellas de plástico, y eso es así porque quiero que se implante el sistema de depósito y reembolso para este tipo de envases. En los Países Bajos no existe el sistema de devolución de depósitos para estas botellas. En Alemania sí. Y con el sistema de devolución, las botellas vuelven a las tiendas y no acaban en la basura. Cada año, solo en los Países Bajos, decenas y decenas de millones de estas botellas terminan en el basurero. Y si se adoptara un sistema como el de depósito y reembolso, podríamos reducir drásticamente esa cifra. He surfeado en esta tabla desde aquí a Inglaterra, que está a 200 kilómetros. Eso fue en 2016, surfeando por el depósito de botellas. No fue la primera acción de este estilo de Tinga, pero sí la primera vez que se atrevía a cruzar el Canal de la Mancha.
Mi motivación es que siento que puedo cambiar las cosas a mejor. Yo quería llamar la atención sobre la contaminación por plásticos en nuestros mares y pedía una medida concreta: el sistema de depósito y reembolso para estas pequeñas botellas de plástico. Su campaña Mensaje en una botella pretendía sensibilizar a la gente. Y el mensaje en la botella funcionó. En aquella ocasión mi petición era esa, y conseguí 60.000 firmas después de mi travesía a Inglaterra. 60.000 firmas que llevé al Parlamento a fin de que ellos aprobaran e implantaran el sistema de depósito y reembolso para las botellas pequeñas de plástico. Reutilizable en vez de desechable. Tinga no escatima esfuerzos en su lucha. El plástico es como la tormenta que impulsa su cometa, pero esa tormenta se ha transformado en un tsunami. En 1950, cuando el muy alabado material inició su marcha triunfal por el mundo, nadie sospechaba que terminaría inundándonos. En aquella época solo se producían unos 2 millones de toneladas de plástico. En 2015 ya se habían alcanzado los 380 millones de toneladas. Hasta hoy se han generado un total de 8,3 mil millones de toneladas de plástico, es decir, el equivalente al peso de 822.000 Torres Eiffel. Y lo más alarmante es que más de la mitad se han fabricado en los últimos años. Frankfurt, la sede de Plastics Europe Alemania, el lobby de la Asociación de Productores de Plásticos. La aprobación global de este material entre la población se sitúa en el 75%. Al menos eso es lo que afirman aquí, junto al río Main. Rüdiger Weinemann es el director general. El plástico es parte de la solución, no el problema. Esa es su filosofía. Estamos muy orgullosos del hecho de que el plástico ahora esté presente en casi todos los ámbitos de nuestras vidas. Pensemos en dónde encontramos plásticos. En la industria del envasado de nuestros alimentos, en nuestras casas, calientes y confortables porque están aisladas con materiales plásticos. En los coches estamos rodeados de plásticos y cada vez se usan más. En la electrónica, en nuestros teléfonos móviles, en las tabletas, incluso en el terreno deportivo, independientemente de si hacemos deporte o vamos a un estadio de fútbol. Esos templos del deporte no serían posibles sin el plástico que existe ahora. Una piel exterior de 64.000 metros cuadrados, construida para la Copa Mundial de Fútbol de 2006. En su momento, la cubierta de membrana de este estadio era la más grande del mundo. Este plástico estable y translúcido se llama fluoropolímero. La radio de baquelita, el cochecito infantil, el Tupperware y la silla monobloc. Del deporte a la medicina, el plástico avanza imparable desde mediados del siglo pasado. Incluso el balón está hecho de plástico, al igual que los coches y los juguetes. Es ligero, versátil, pero sobre todo es barato. A cada paso que damos, nos topamos con él. Sin embargo, el plástico no solo tiene ventajas, como las organizaciones ecologistas no se cansan de advertir. La industria del plástico habla de él como el material del siglo XXI. Yo añadiría que es también el problema del siglo XXI y que los próximos años sin duda serán cruciales. Deberíamos usar los materiales plásticos con más inteligencia que antes. Ya a mediados de los años 70, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos dio la voz de alarma sobre la contaminación marina causada por los residuos plásticos. Es urgente que se reduzcan, afirmaba en su informe. También pedían métodos de medición uniformes. Todo fue en vano. Sin duda, el plástico no pretendía ser un experimento con humanos, pero es en lo que se ha convertido. Es el juguete favorito de los ingenieros, que han desarrollado grandes materiales con él. Pero desde el primer momento, nadie pensó en qué haríamos con el plástico cuando se acumulara en forma de basura.
El problema de la contaminación por plásticos es un problema político. Es un fallo del mercado porque éste no es capaz de corregir los errores del sistema que generan los microplásticos en los diferentes ecosistemas e incluso en nuestros propios cuerpos, y que están obstruyendo todos los ríos en Asia y en el resto de los continentes. Un supermercado de Leiden, Holanda. Los estantes están repletos de envases de plástico hasta donde alcanza la vista. Y con el aumento de las personas que viven solas, las porciones son cada día más pequeñas, lo que conlleva una mayor cantidad de plásticos. Esta locura de los envases pone enfermo a Merain Tinga, que con sus campañas pretende que los fabricantes al menos tomen conciencia del problema. No hay nada sin envasar en la mayoría de los supermercados. Todo está envasado. Prácticamente todo lo que compramos hoy en día está envuelto en plástico. Y... sí. Es preocupante pensar en la forma en la que lo usamos y pensar en todo lo que tiramos a la basura. Aunque solo sea una parte, si termina en el océano, se acumula. Y existen cálculos que dicen que, si seguimos así, dentro de 30 años, en nuestros océanos habrá más plásticos que peces. Los envases suponen la mayor parte de los residuos. Con 220 kilos de residuos de envases per cápita, los alemanes fueron los campeones de Europa en 2014. Francia, por el contrario, produce considerablemente menos residuos, solo 188 kilos por habitante. No obstante, sigue estando muy por encima de la media de la Unión Europea de 163 kilos en 2014. Y el plástico es valioso, especialmente las botellas. Pueden revenderse como plásticos puros para la fabricación de nuevas botellas y a menudo también para fabricar poliéster. De un solo uso o reutilizable es la cuestión crucial en los envases de bebidas. Con los desechables se gana más. Las cadenas como Lidl y Aldi optan por los de un solo uso, porque logísticamente es más sencillo y rentable. Incluso el sistema de depósito para las botellas de plástico no cambiaría eso. El precio determina qué envase elijo. Y actualmente resulta que el plástico hecho con petróleo crudo es muy barato. Esa es la razón que hay detrás de su gigantesco crecimiento y de que esté presente en todo el mundo. Es decir, es un producto disponible en todas partes en grandes cantidades. Un sistema de depósito requiere una infraestructura muy cara. Los ambientalistas y la industria de las bebidas libran una batalla como la de David contra Goliat. Tenemos que enfrentarnos a una presión masiva en casi todos los países del mundo, especialmente desde la industria de las bebidas y de los grandes grupos minoristas, para evitar esos sistemas de devolución. Y es una presión creciente. Coca-Cola, que durante mucho tiempo ofreció envases de plástico reutilizables, ahora no ofrece casi ninguno. Y eso sencillamente se debe a la estructura de costes de las grandes empresas. Y los políticos, si les importa, tienen que enfrentarse a eso. Ellos tienen la capacidad de regularlo. No puedes permitir que te hagan chantaje. Y sin embargo, el gobierno alemán también ha cedido ante las presiones del lobby de las bebidas. Los envases reutilizables no son una prioridad. El de los envases reutilizables es un tema lamentable en Alemania. Su tasa se ha reducido drásticamente y cada día más fabricantes adoptan los envases desechables. Y todo ello cuando se deberían mantener en el mercado los productos, especialmente los de plástico, el mayor tiempo posible, o devolverlos al mercado una y otra vez bajo formas diferentes. Reciclar. Multiport es una planta de reciclaje situada en Bernburg, a orillas del río Saale, a la que llegan las botellas de plástico de alta calidad y otros plásticos para su procesado. Costas Bellis es un experto reconocido internacionalmente. Es profesor en Leeds, Inglaterra, donde enseña servicios medioambientales y el uso correcto de los recursos.
La industria de los residuos es sin duda una de las más grandes del mundo. No somos conscientes de esto, pero las exportaciones de residuos son muy importantes. Lo vemos en el ranking de productos exportados por nuestros países industrializados. Por supuesto, importamos una gran cantidad de material manufacturado en otros lugares, por ejemplo, en el sudeste asiático, porque hemos externalizado la fabricación. Pero reimportamos esos productos y después volvemos a exportar los residuos. Y eso forma parte de la cadena global de suministro de materias primas secundarias. Entre 1950 y 2015 se produjeron cerca de 6,3 mil millones de toneladas de residuos plásticos en todo el mundo. Aproximadamente el 9% se recicla, el 12% se incinera y el 79% de los residuos se depositan en vertederos o terminan en el medio ambiente. Si seguimos haciendo lo mismo, los científicos calculan que en 2050 unas 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos flotarán a la deriva en los océanos. Son malas perspectivas. Hasta el momento, las soluciones estratégicas internacionales han brillado por su ausencia. La reputación de Alemania en cuanto al reciclaje de los residuos plásticos es buena según los estándares internacionales, aun cuando muchas cosas se reciclan térmicamente, es decir, simplemente se incineran, este tipo de plantas son la última tecnología. Los residuos que llegan en fardos previamente clasificados son separados de nuevo, lavados y triturados antes de ser transformados en bolitas o gránulos. Los controles de calidad aseguran que se cumplen todos los estándares. Botellas, botes y envases se convierten en materias primas, el punto de partida para nuevos productos de plástico. Las máquinas son de última tecnología y los ordenadores controlan el complejo proceso. Aquí vemos un buen ejemplo de residuos reciclados que serán destinados principalmente al mercado europeo, donde se convertirán en nuevos productos. Pero muchos otros materiales de menor calidad no tienen ninguna salida, aparte de China. En un estudio que realizamos hace unos años, el país asiático estaba recibiendo el 90% de todo el plástico que se exportaba fuera de Europa. Hasta ahora, más de la mitad de los residuos plásticos exportados a todo el mundo han acabado en China, el 56%. El 87% de las exportaciones de la Unión Europea van a China. Pero este país quiere acabar con eso. A partir de 2018, el gobierno ha restringido drásticamente la importación de residuos plásticos. Puerto de Qingdao. Aquí es donde llega la basura de Europa y desde aquí viaja al interior, preferiblemente a la provincia de Shandong, la provincia del plástico. En algunos pueblos hay docenas de talleres de reciclaje. Los campesinos y los trabajadores inmigrantes se han convertido en recicladores de plástico. El crecimiento económico de China también impulsó su apetito por las materias primas y Pekín convirtió la basura del mundo en un negocio. El precio, ríos contaminados, ciudades cubiertas de niebla tóxica y personas enfermas. China, el basurero de Europa. O bien, ojos que no ven, corazón que no siente. Las estrictas normas medioambientales que imponemos en nuestros países no nos interesan al otro lado del mundo. Las mascarillas protectoras o los guantes de seguridad aquí son palabras extrañas. Pero eso está a punto de acabar. China ha informado a la Organización Mundial del Comercio de que a partir de 2018 dejará de importar residuos de plástico. El precio que Pekín paga por los efectos secundarios importados es demasiado alto. La protección del medio ambiente es ahora una de las grandes prioridades para China. Y la prohibición de las importaciones podría ser una última llamada de atención para los exportadores europeos. Muchas de las bolsas de plástico a los lados de la carretera provienen de Europa. Es un negocio sucio, pero muy lucrativo. La clasificación se hace manualmente. El lavado se realiza en aguas residuales.
detergentes corrosivos, vapores tóxicos. Los inmigrantes son materia prima humana en China. Las personas aquí son un recurso renovable. Todo por el bien de la economía. Comer entre plásticos, jugar entre plásticos, dormir entre plásticos. El plástico marca la vida. A los niños les gusta ir a pescar en las aguas residuales cercanas. No tienen que preocuparse por el cebo. Tampoco es necesario aquí el sedal. Los peces ya ni siquiera nadan entre las redes. La mayoría de los peces ya están muertos. Se desconoce cuántas toxinas se acumulan en estos peces, pero las incidencias por cáncer y otras enfermedades han aumentado drásticamente en la provincia. Es de esperar que estas imágenes desaparezcan si de verdad Pekín se toma en serio la prohibición de importar residuos plásticos. La pregunta es ¿a dónde irán todos los plásticos de Europa y de Estados Unidos que actualmente se exportan? Todos los millones de toneladas que se recogen con intención de reciclarlos, ¿a dónde irán si China cierra sus fronteras? Nadie lo sabe. Alguien cínico diría que encontraremos una nueva China que podría ser África. El mercado ya siente pánico. Si de verdad China cierra sus fronteras, la pregunta es, ¿a dónde irán todos los residuos plásticos? Se depositarán en los Estados Unidos, una pequeña parte se reciclará en Europa y el resto viajará a países vecinos de China. Ya estamos viendo que muchos más residuos plásticos alemanes empiezan a llegar a Vietnam. El plástico es un gran negocio. La industria europea factura 340.000 millones de euros al año y emplea 1,5 millones de trabajadores. Una de esas empresas es Covestro, un gigante químico que no para de crecer. Se espera que sus ventas aumenten hasta los 14.000 millones de euros en 2017, un 20% más que en 2014. El mercado del plástico es un mercado en crecimiento. Eso se debe a que ayuda a resolver los desafíos actuales. Y por eso la industria de los plásticos crece más rápido que otras, porque necesitamos más aislamientos para edificios, coches más ligeros, y eso significa que los plásticos están sustituyendo a otros materiales. Por eso crecen de una forma desproporcionada. Será un mercado en expansión, especialmente durante los próximos años, porque nos ayuda a superar nuestros problemas. El plástico es versátil y Covestro lo demuestra con su gama de productos. Por supuesto, también está presente en el sector médico, jeringas, pinzas y otros dispositivos. El material para esos productos a menudo procede de aquí, del Bajo Rin. Los plásticos de Covestro son la base para muchos productos de uso cotidiano, componentes para automóviles e incluso materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente. Los materiales ligeros para la construcción son una prioridad para Covestro. Los plásticos son cruciales para alcanzar nuestros objetivos climáticos. Hacen cosas que otros materiales no pueden hacer. A menudo rinden mejor y son más ligeros. Los materiales ligeros son especialmente importantes en el sector automotriz. Duran más y ahorran más recursos en la producción que los alternativos. Si queremos alcanzar nuestros objetivos climáticos, los plásticos son esenciales. Por eso tenemos que reemplazar otros materiales por plásticos, para conseguir ser más eficientes desde el punto de vista de la energía y para cumplir con la legislación con menos recursos. En muchas zonas, el plástico es sin duda sinónimo de prosperidad. La sociedad de la opulencia. Eso también incluye unas vacaciones en la playa. Cuanto más exótica sea la postal, mayor será la impresión en casa. El mar azul turquesa como lugar soñado, tal y como lo presentan los catálogos de las agencias de viajes y las páginas web de viajes. Pero ¿y si el mar azul degenera en una cloaca? ¿Quién quiere enfrentarse a su propio desinterés durante unas vacaciones caribeñas, buceando en Honduras y sumergiéndose bajo una alfombra de basura?
Todos somos conscientes de que es la vida en el océano lo que hace que la Tierra sea un lugar habitable. La prosperidad tiene un precio y se llama basura. Basura de plástico. 2.000 millones de personas en el mundo carecen de un sistema de gestión de residuos. Ni en América Central ni en Sudamérica, pero tampoco en Asia, donde actualmente se produce la mayor parte del plástico. Y es allí donde prácticamente todo ese plástico acaba en el mar. China, Indonesia, Vietnam, Tailandia y las Filipinas son responsables de más de la mitad de la contaminación por plásticos. Si durante la próxima década esos 5 países consiguieran reducir sus residuos plásticos en un 65%, llegaría solo la mitad de ellos a los océanos. Las condiciones medioambientales en los mares están cambiando más rápidamente que nunca en la historia de la Tierra. Los océanos se están muriendo, algo que preocupa incluso a los lobbies de la industria. Le voy a dar mi visión personal. Últimamente he estado a menudo de vacaciones en Asia y he conocido muchos de esos países. Como representante de la industria del plástico, cuando veo el medio ambiente allí, sinceramente se me revuelve el estómago. Esas son imágenes que no quiero ver, pero que me motivan personalmente para seguir trabajando en este lugar, con la capacidad para influir que tenemos en Alemania para que eso no siga ocurriendo en el futuro. El Rin cerca de Bonn está mucho más limpio que hace décadas, pero los ríos arrastran la basura hasta los océanos. Si de estos 2 hombres dependiera, el mundo sería muy pronto un lugar con menos residuos plásticos. David Katz y Sean Frankson han fundado una compañía. Evitar que el plástico llegue a los océanos es importante para la vida marina, para los ecosistemas, para la cadena trófica, porque la vida nace en el océano. Y nosotros tenemos que proteger el lugar del que venimos. Los 2 canadienses serán distinguidos con el Premio de las Naciones Unidas a la Protección del Clima y del Medio Ambiente en la conferencia sobre el clima que se celebrará en Bonn. Quieren acabar con los desechos de plástico en el tercer mundo y para ello fundaron el Banco de Plástico, que convierte el plástico en dinero para ayudar a los más pobres. El origen de la organización está en la idea de que la mayoría de las personas no dan ningún valor al plástico. Y sabemos que no se les puede convencer para que reciclen en contra de su voluntad, sobre todo cuando viven en la pobreza. Nunca lo harán. Pero si les enseñas y demuestras que ese material puede convertirse en educación para sus hijos, o bien para poder acceder a un seguro médico, a comida, agua, wifi u otras cosas, entonces cambia la forma en que lo ven. Y parece que recoger residuos merece la pena. Empezaron aquí, en Haití, uno de los países más pobres del mundo en el que la basura es un gran problema. El suministro de agua potable a la población se realiza casi exclusivamente con botellas y bolsas hechas de plástico. Las consecuencias para la isla caribeña son dramáticas. Plásticos por todas partes. Desde 2015, el Banco de Plástico ha reciclado más de 3.000 toneladas de plástico en Haití, lo que equivale a más de 140 millones de botellas de plástico. Eso ha supuesto unos ingresos de casi $1 millón para Haití. La mayor parte de ese dinero se usa para pagar a los vecinos que recogen los desechos. El Banco de Plástico les paga con dinero y vales. Advertimos el cambio allá donde vamos. Es muy emocionante ver la sonrisa de alguien cuando recibe dinero a cambio de lo que ha reciclado. Cuando ponemos en marcha un programa de reciclado y alguien nuevo comienza a intercambiar los desechos plásticos por algo que no podía tener antes, les das el dinero y salen corriendo porque creen que es demasiado bueno para ser verdad. Saber que los niños van a la escuela porque sus familias pueden pagarles su educación. Allá donde vamos vemos cambios profundos. El cambio social gracias al plástico. La idea resulta atractiva. El progreso, para variar, al servicio del medio ambiente y con un gran potencial económico en el futuro. La visión a largo plazo del Banco de Plástico es comprender que hay 8 billones de kilos de plástico en el planeta. Todo lo que se ha fabricado sigue ahí. Y a unos 50 centavos por kilo, el valor de ese material es de $4 billones. La idea a largo plazo es ponerlo en valor y seguir creando una moneda reconocida y negociable. Queremos utilizar el plástico y su valor intrínseco para resolver todos los problemas de la Tierra.
La malnutrición, la extrema pobreza, la falta de educación, y usar ese valor como motor del cambio. No solo es necesario actuar en Haití o en Asia, sino también en nuestra propia casa. La cultura de la comida para llevar y de los vasos desechables ha invadido nuestras ciudades. Incluso en lugares tan pintorescos como Leiden, su ciudad natal, Merain Tinga sigue encontrándose con los restos de nuestra comodidad. A esto me refería. Es irónico, se ha usado, digamos, unos 30 segundos, y si lo tiras, podría permanecer en el medio ambiente 400 años, o tal vez para siempre, fragmentándose en trozos pequeños. Esta es la cultura del para llevar, y es eso exactamente. Si estas tapas y pajitas acaban en el agua, se quedarán allí para siempre. La guerra de las pajitas. Así es como los ecologistas se refieren a su increíble consumo en Estados Unidos. Cada día, los estadounidenses utilizan 500 millones de pajitas de plástico, según los cálculos del Servicio de Parques Nacionales. Eso equivale a 125 autobuses escolares llenos hasta arriba de pajitas cada día. Da igual que sea una caipiriña, un mojito o un tequila. Nunca falta cuando se sirve un cóctel. Pero también acompaña a todas las bebidas de McDonald's. La pajita. Pero ¿y si se atasca? No en nuestra garganta, sino tal vez en la nariz de un viejo conocido animal marino. Estas son imágenes que nadie quiere ver, pero que demuestran que la basura de plástico está en todas partes. Sí, está sangrando. Enséñalo, muéstralo. Lübeck, una pintoresca ciudad en el extremo norte de Alemania. ¿Por qué no usar pajitas literalmente? Esta alemana de Suabia con instinto empresarial ha desarrollado una alternativa para evitar esas imágenes. Marie-Louise Dobler ha devuelto su significado original a esa palabra. Cada día, solo en Estados Unidos, acaban en la basura 500 millones de pajitas. Se acaban en la basura. Las ves en la playa, en la acera, por todas partes, pero no donde realmente deberían estar, fuera del mercado. Por eso nosotros producimos pajitas con paja natural, para hacer algo por la naturaleza y promover la ecología. El cambio empieza a pequeña escala y nosotros comenzamos con una pajita de paja natural. El lema de Marie-Louise es empezar a pequeña escala. En la prisión de Lübeck preparan y empaquetan sus pajitas. Pero las de paja natural son mucho más caras que las de plástico. Este año, Doblers Stromy espera producir más de 1 millón de pajitas por primera vez. Los estadounidenses consumen cada día 500 veces esa cantidad. Para su envío, las pajitas se empaquetan con un material biodegradable. Heligoland es una pequeña isla alemana del Mar del Norte. Un paraíso para los alcatraces y los fulmares. Cuando no están volando sobre el océano, les gusta reproducirse en los acantilados. El plástico es versátil y tiene muchas aplicaciones. Lamentablemente, eso también vale para la construcción de nidos. Las aves se enredan en el plástico, con consecuencias mortales. El plástico está en todas partes, incluso dentro del estómago de estas especies. 2/3 de las aves marinas ya tienen residuos de plástico en su tracto digestivo, se quejan los investigadores. En 2050 será el 99%. La especie más estudiada del Atlántico es el fulmar, que está por todas partes. Y es allí donde el problema de los residuos del plástico entra en la cadena trófica.
Se han realizado investigaciones exhaustivas y se han encontrado residuos plásticos en los estómagos del 95% de los fulmares, y en promedio se encuentran 30 partes por animal en el estómago de estos fulmares. Eso demuestra la gravedad del problema. Cerca de Bergen, en la costa noruega del Mar del Norte, apareció una ballena varada con 30 bolsas de plásticos y muchos pequeños trozos más en su interior. Los plásticos le habían obstruido el estómago. La ballena se moría de hambre con el estómago lleno. Los investigadores desvelaron la causa de su sufrimiento. Los ríos arrastran la mayor parte del plástico hasta el mar. En el verano de 2017, Merain Tinga emprendió una expedición muy especial. Descendió el Rin haciendo surf de pala, desde el nacimiento al mar. Así fue como llamó a esa campaña en la que pasó 4 semanas recogiendo basura y despertando conciencias, siempre persiguiendo su gran objetivo, el sistema de depósito en Holanda. Con el viento en contra es bastante duro. Para conseguir su propósito, Merain tuvo que aprender a hacer surf de pala poco antes de iniciar su viaje. Durante el trayecto fue recogiendo souvenirs de la sociedad de consumo con el propósito de presentar sus hallazgos al final del viaje a los responsables de los grandes fabricantes de bebidas y de las cadenas de supermercados. Ellos son mis oponentes, dijo antes de partir. Pero él quiere convertirlos en sus aliados en la batalla por un sistema de depósito. La mayoría de las cosas no las ves porque son solo pequeños fragmentos de envases. Todo lo que encuentro lo recojo y lo guardo en una pequeña bolsa, en un saco pequeño en mi tabla. Merain quiere evitar que los trozos de plástico lleguen al Mar del Norte, donde se desintegran en pedazos cada vez más pequeños por la acción del viento y del clima y se convierten en microplásticos. Nadie sabe a ciencia cierta dónde terminan. En la bahía de Villefranche-sur-Mer, en la Costa Azul, se encuentra el Observatorio Oceanológico, un importante centro de investigación oceanográfico. Fabien Lombard es un destacado oceanógrafo. Su especialidad es el plancton, pero recientemente los científicos se han visto obligados a dedicar sus esfuerzos a una nueva especie, el microplástico. Hola, Fabián. Su maestro es el legendario profesor Gabi Gorski. Esta es la pesca de hoy. Había muchos en el muelle. No están en muy buena forma. Están un poco transparentes hoy, pero algunos tenían plástico en el estómago. Ahora están desovando. Hay muchas huevas. Y mira, este hasta tiene un trozo de poliestireno en el estómago. Con el pescado, los microplásticos terminan en nuestros platos. Es un círculo vicioso. Cuando pescamos medusas, encontramos que entre un 80 y un 90% tienen fibras de plástico o textiles en el estómago. Y entre un 10 y un 20% de las medusas tienen fragmentos más grandes en el estómago. En efecto, hay mucho plástico en el mar. Hemos contado hasta 600.000 trozos de plástico por kilómetro cuadrado. En el Mediterráneo hay varios millones de partes de plástico que son visibles. Hay una acumulación muy alta, pero la corriente las arrastra de nuevo hasta la costa después de unos días en el mar. Así que, en primer lugar, tenemos que organizarnos para limpiar las costas y las playas. Gorski ha vivido y trabajado en el sur de Francia durante varias décadas. Ama el país y ama el mar. El profesor, ya retirado, goza de una excelente reputación entre los expertos.
Siempre hemos pensado que podíamos usar los océanos como una alfombra, bajo la cual esconder toda nuestra basura. Las colillas de los cigarrillos pueden flotar en el mar durante años. Terminan en los estómagos de los peces y después vuelven a nuestros platos. Sí, exacto. Nos asfixiamos con nuestros propios cigarrillos. Como parte de las expediciones Tara, el equipo de científicos de Villefranche-sur-Mer analiza el plancton del Mediterráneo. Los resultados no son exactamente prometedores. En algunos lugares ya hay más plástico que plancton, como en la costa de Córcega. No obstante, todavía tenemos aproximadamente 5 veces más plancton que plástico. La ciencia nos advierte de que si seguimos como hasta ahora, en unos pocos años, los peces tendrán que comer tanto plástico como plancton. Esa es una catástrofe para la digestión de los peces, para su crecimiento y para el resto de procesos químicos causados por las toxinas acumuladas, y por consiguiente, para la cadena alimentaria humana. La idea de las denominadas islas de plástico es errónea. Existen 5 vórtices marinos conocidos en los que se acumulan la mayoría de los residuos plásticos debido a las condiciones de los océanos. Pero la imagen de una sopa se aproxima más a la realidad que la imagen de las islas. El hielo ártico. También aquí los científicos de Tara han encontrado lo que buscaban. La idea romántica de los hielos eternos y de una naturaleza virgen solo existe en nuestra imaginación. La naturaleza ya no es pura. Mientras, incluso se sospecha de un 6º vórtice de plásticos. Bajo la acción de la luz del sol y del agua salada, todos los vasos para llevar que se tiran descuidadamente se desintegran en pedazos cada vez más pequeños cuando llegan al mar, hasta que se convierten en microplásticos. Y pueden terminar aquí. Cuanto más hielo se derrita, más barcos navegarán por aquí y más basura dejará la gente detrás. Todo está conectado con todo. En la Universidad Libre de Ámsterdam investigan los microplásticos en nuestras vidas cotidianas. La ecotoxicóloga canadiense Heather Leslie y su equipo estudian muestras de todos los ámbitos de la vida. Estudiamos los microplásticos de nuestro entorno en diferentes tipos de muestras que tomamos del agua, de los sedimentos, de los invertebrados. Pero a veces también analizamos productos de supermercado. El plástico está en todas partes, incluso en la bebida nacional de Alemania. El microplástico no está a la altura de la tradición de 500 años de pureza. Se han encontrado fibras de microplástico en la cerveza, en la miel y en el agua. El plástico también llega a nuestra comida a través del aire. Este es un ejemplo de un trozo de fibra diminuto que encontramos en la cerveza, que es un lugar donde nunca esperarías encontrar plásticos. Como llevamos bastante tiempo usándolos y estamos en un proceso de plastificar nuestro planeta, en este momento es muy difícil encontrar un lugar que esté totalmente libre de plásticos. Versátil, barato, pero sobre todo duradero. Nada de esto es nuevo. Impresiona descubrir que ya no tenemos ningún control sobre este material. Este material está haciendo un gran viaje alrededor de nuestro planeta. Llega a nuestra cadena alimentaria, llega al hielo del Ártico, incluso hay plástico en el espacio exterior. Se llama basura espacial. De forma que a cualquier lugar al que llegan los seres humanos, dejan detrás de ellos un poquito de plástico. ¿Y cómo afecta eso a las personas? ¿Qué es lo que dice la medicina? La investigación es compleja y falta dinero. Creo que antes de poder llevar a cabo una investigación, tienes que hacer una campaña para asegurarte de que la gente entienda la importancia del tema que estás proponiendo.
Y nos enfrentamos a muchos recortes presupuestarios, y no es algo que las empresas quieran patrocinar porque también podría tener consecuencias para ellas. Así que la perspectiva de un patrocinio es muy compleja cuando abordamos estos temas. Si trabajas para una industria que está relacionada con la salud humana, esa es realmente una mala noticia para tu industria. El activista holandés Merain Tinga lucha por el sistema de depósito para las botellas. El fin de la basura en nuestros mares comienza en tierra firme, con nuestro comportamiento como consumidores. Los envases, las botellas, esa es la parte de la contaminación por plásticos que puedo ver. Pero también hay otra gran parte invisible, porque el plástico se rompe en trozos más pequeños, de tamaño microscópico. He visitado una planta depuradora de aguas residuales y me han contado que no tienen la capacidad de eliminar esas pequeñas partículas de plástico. En la Universidad Libre de Berlín, la pregunta es: ¿podrían los filtros ser la solución a ese problema? ¿Se pueden eliminar los microplásticos antes de que entren en circulación? Reinhold Leinfelder es geobiólogo y antropólogo. Junto con su alumno de doctorado, Joshri Hassanein, trabaja en el desarrollo de un sistema de filtro que podría evitar que las partículas de microplásticos de los forros polares y de los residuos de los cosméticos lleguen a las aguas residuales domésticas. Creo que es un enfoque muy creativo. Tiene que estudiarse con más detalle, metódicamente, antes de que pueda producirse en serie. Aquí, sobre todo, trabajamos con los microplásticos, que el señor Hassanein extrae de los cosméticos. Pero hay microfibras que suponen un problema importante. Tendríamos que probar todo para asegurarnos de que marcha bien, pero en principio parece funcionar, y ese es el paso más importante. El plástico está en todas partes. Los geobiólogos también tienen que lidiar con el problema. Me gustaría, aunque para eso queda un largo camino por delante, que nuestro sistema se usara en todas las ciudades, de forma que tratara las aguas residuales antes incluso de que salgan de las casas y lleguen al alcantarillado. Que en todos los edificios exista un sistema que elimine los microplásticos antes de que sus aguas residuales lleguen a la red general del alcantarillado. Destino final, el Mar del Norte. Merain Tinga está a punto de alcanzar su objetivo. Ha recorrido más de 1000 kilómetros desde el nacimiento del Rin hasta su desembocadura. Remando en Rotterdam me siento muy pequeño. En mi diminuta tabla, entre todos esos grandes cargueros, barcos y edificios. Rotterdam es uno de los puertos marítimos más grandes del mundo. Incluso recibo un saludo naval. Llego al final de mi expedición. Esta es la última rueda de prensa que tenemos antes de que salga mañana a remar al mar. Llegar al Mar del Norte es la parte simbólica de mi viaje, ya que quiero remar desde el nacimiento hasta el mar. El agua que Merain tomó en el nacimiento del río realmente no estaba sin contaminar, como bien sabe ahora. Rheinfestspela. Rheinfestspela. Una botella. Encontrar una botella justo aquí en la desembocadura, con la próxima marea, terminará en el Mar del Norte. Igual que yo dentro de pocos kilómetros. Esto no debería estar aquí. Esto no debería flotar en el mar. Y eso es algo que los fabricantes podrían evitar. Merain Tinga cree en el poder del cambio, que debe producirse dentro de cada uno de nosotros.
Un mundo sin plástico no sería un mundo mejor, pero nuestra tasa de reciclaje global es de alrededor del 2%, y eso no puede acabar bien. Necesitamos un plástico diferente, que no sea inservible una vez se haya usado, sino un plástico que se pueda reciclar y reutilizar. Los plásticos son dañinos para el medio ambiente. Existen varios efectos perjudiciales, desde la incineración hasta la eliminación de desechos y la liberación de agentes contaminantes. Y se podría usar un impuesto para intervenir adecuadamente. Todo esto puede tener consecuencias negativas para la salud. Aún no sabemos suficiente al respecto, pero quiero decir que deberíamos saberlo, que ya es hora de que lo investiguemos. Cada año consumimos el doble de recursos de los que nuestro planeta puede procurarnos. Eso no tiene sentido. Nos estamos poniendo en peligro y eso tendrá consecuencias. Es peligroso. Tenemos que parar esto. Y debemos empezar a comprender cómo controlar lo que hemos creado.